licenciado por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, maestría en crítica y proyectos por la Universidad Politécnica de Barcelona y actualmente doctorando en el Doctorado Interinstitucional de Arquitectura, PIDA, Programa Interinstitucional de Doctorado en Arquitectura, en México, por la Universidad de Guanajuato. Y bueno, mi interés básicamente por el tema de empezar el doctorado estaba puesto en las cuestiones relativas al sujeto, en las cuestiones relativas a los procesos de subjetivación, en todo aquello que la disciplina viene abandonando o abandona, o que la arquitectura definitivamente ha resignado, creo yo, parte de su discurso, y que tiene que ver con el rol del sujeto en el espacio. Es decir, ¿qué pasa cuando a la arquitectura o cuando a los espacios urbanos o cuando a la ciudad se la somete a la verificación por parte del sujeto? Y había una obsesión que tenía que ver conmigo, que también tiene que ver con mi trayectoria vital, que fue cuando me agarró la crisis en España, que entendí que el capital era una cosa verdaderamente atroz. Yo me quedé de un día para el otro como mucha gente sin trabajo, me tuve que buscar la vida de un día para el otro, viendo cómo la gente que me empleaba se iba en su 4x4 con sus bolsas de dinero a cerrar la fábrica o a cerrar, en este caso, el despacho, como si nada hubiese sucedido. Y permítanme, perdón que diga esto, pero tiene que ver con lo que le ha pasado a mucha gente. Y a partir de ahí, mi obsesión con el capital y la obsesión con poner esta discusión en la mesa, que es cómo el capital, bueno, interfiere en los procesos de negociación de los espacios, en la conformación de la arquitectura, etc. Yo trabajo en una escuela privada, también es otra cosa que dije el otro día y lo quiero volver a decir porque me parece que sigue siendo un dato significativo que tiene que ver con esto, ¿no? Con que no se entiende la arquitectura como una cosa, como un acto de negociación política, probablemente, no se entiende el arquitecto como un actor social, no se entiende el resultado de lo que el arquitecto produce en la ciudad, como parte de un complejo mucho más allá de la pura y la mera construcción de un edificio. Por un lado eso, y por otra parte la discusión sobre la teoría en la arquitectura, que viene desde hace rato desfasando en el discurso acerca de un fuerte reclamo sobre el dejar de hablar de la arquitectura como objeto y empezar a discutirla a partir de un complejo mucho más amplio, que tiene que ver con, por un lado, el espacio urbano, que lo es, siempre lo fue, pero sobre todo el objeto entendido desde ese lugar como un sistema, ¿sí?, donde es perforado por un montón de negociaciones, por un sinnúmero de negociaciones. Desde estos dos lugares, desde mi lugar como docente, por un lado, y por otra parte mi obsesión con el tema de la teoría, es que yo me meto con el tema del sujeto y la arquitectura. Así nace mi interés en el doctorado. Es la única tesis, también lo dije el otro día, lo vuelvo a decir, es la única tesis en la trayectoria de este doctorado teórica. Me está costando, o me costó, ahora lo tengo un poco más claro, recién se lo comentaba a Eduardo, y me ha servido para también sintetizar y empezar a poner un poco de coto a tanta dispersión teórica que tengo, porque me ha costado convencer a la gente, al jurado, a los sinodales que semestralmente me evalúan. Es un doctorado donde semestralmente se hacen evaluaciones. Son 6 semestres, un doctorado de 3 años obligatorio, luego hay un tiempo que se extiende máximo, creo que 6 meses más. O sea, yo me tengo que estar doctorando en agosto del año que viene. Estoy terminando ahora el 4º semestre, mi 2º año de doctorado, y estoy en lo que ellos le llaman la colecta de datos. Yo ahora llego y me tengo que poner a producir un poco con todo eso que traigo, más la carga, que me llevo, que es bastante, en una semana de estar acá en Montevideo, me tengo que poner a producir los avances para cerrar el 2º semestre, el 4º semestre.
Yo evidentemente no estoy haciendo colecta de datos porque no hice etnografía, es decir, no fui al campo, no hice encuestas, no entrevisté, no hice nada de lo que tenga que ver con el método tradicional, si se me permite, o el método científico. Yo traté de hacer una tesis teórica, a mí me interesaba eso, discusionar sobre ir y volver, sobre esto de entender la arquitectura como eso, como una complejidad, y tratar de encontrar un nicho que no está atendido por la disciplina arquitectónica, que es esto del sujeto, del individuo, ¿sí? Y del espacio urbano como resultado de esa complejidad. Dicho esto, el título ha ido cambiando, ahora vamos por el tercer título. Estoy hablando de los acontecimientos en el espacio urbano, estoy tratando de encontrar acontecimientos en el espacio urbano, y lo que he logrado entender después de un trayecto, lo voy a plantear esto como una conversación, de hecho es una conversación, porque en algunas cosas yo tampoco estoy totalmente de acuerdo con lo que estoy mostrando, pero ahí lo pongo. Las disputas por el sentido y sus lógicas de emplazamiento e inscripción en el espacio urbano del capital. El capital como el gran marco de referencia, el acontecimiento como justamente aquello que a mí me interesa descifrar, ¿sí? Para tratar de entender cómo se narra el espacio urbano. Y a partir de esto empezó siendo, el título originario fue Arquitectura y sujeto, el emplazamiento técnico en el espacio urbano del capital, México-Argentina. Era sumamente ambicioso el título porque tampoco ni tenía idea que iba a hablar de México ni de Argentina. Sí sabía que en México el espacio urbano es un espacio urbano profundamente marcado por la inscripción del capital, muy diferente a la tradición que nosotros tenemos en Sudamérica. Sabemos que nuestros espacios urbanos, si bien ese fenómeno ya es un fenómeno de la globalización, no ha todavía hecho el daño que ha hecho en ciudades como México, de países como México, ciudades que están marcadas por la segregación socioterritorial, que están marcadas por la división profunda entre clases sociales. Bueno, esto es la segregación socioterritorial, pero básicamente sobre un modelo de fraccionamiento, es decir, de gate communities, de barrios cerrados, ¿sí? Que comenzaron siendo para la clase alta y ahora terminan siendo hasta para sectores populares, directamente, totalmente desconectados de la traza de la ciudad, de cualquier dinámica posible. Sumado a eso, la pauperización del rol del Estado, hacemos de esto una bomba, ¿no? El Estado que debe proveer de infraestructura. En una ciudad como León, donde yo viví los primeros 4 o 5 años, había más de 1.500 fraccionamientos. De ellos, el 15% tenían solamente la infraestructura necesaria como para poder operar, es decir, no estaban dotados de un sistema de transporte público, no tenían la infraestructura básica necesaria. Hay un gran deterioro, hay un gran proceso de deterioro en muchos de esos fraccionamientos en México, en todo México, en toda la República. Y además hay un déficit de vivienda, es decir, es profundamente irónico todo esto, porque hay mucha vivienda construida, pero también hay un déficit de vivienda que no se atiende, que el Estado está absolutamente, va por detrás de la situación, y la ciudad no parece revertir esa dinámica, con lo cual lo único que sigue haciendo es acrecentar aún más ese proceso. En el medio está el sujeto, en el medio está el individuo, en el medio están los usuarios de la ciudad, que van de un área que aparentemente está o mantiene o conserva cierta centralidad, que se está gentrificando, con los procesos de gentrificación tal cual los conocemos, y en la otra punta están toda una miríada de fraccionamientos a los cuales se accede de una 4x4, de grandes nudos viales, mucha inversión en carreteras, más del 20% de la inversión de los presupuestos de los estados. El estado de Guanajuato invirtió más del 20, casi el 25% en su periodo 2012-2016 en infraestructura vial, para que nos demos una idea, es decir, el resto del presupuesto está destinado a educación, a salud, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, es básicamente la importación del modelo, lo sabemos también, no estoy diciendo nada nuevo con esto, es la importación del modelo estadounidense, ¿sí? Basado
en la utilización del coche, grandes distancias para desplazarse, una dislocación absoluta entre las áreas, entre los lugares de trabajo y los lugares de habitación, pero en un país del tercer mundo que además, con sus políticas de derecha, que México ya las ha profundizado con este presidente, ya no se sabe dónde se va a terminar, y no indica, nada indica que vaya a cambiar esta tendencia. El Estado va a seguir siendo cada vez más pequeño y cada vez más ausente. Quiero decir, la gestión de la ciudad sigue estando en manos del privado y cada vez más en manos del privado. Todo esto es lo que me llevó a mí básicamente a meterme en términos teóricos con lo que estoy planteando en el doctorado. El final del doctorado pretende ser, después de todo este recorrido teórico que voy a mostrar, pretende terminar, no sé si lo voy a lograr, con una cartografía de acontecimientos, ¿sí?, que hablen de estos procesos que yo ahora voy a explicar, que son un poco los procesos de disputa entre el capital y el sistema social. Tres cosas que a mí me interesa destacar y que recién me las estaba apuntando porque es parte de esta cosa tan interesante de tener que hablar frente a alguien y sintetizar, ¿no? ¿Por qué todo este rollo que voy a mostrar ahora que tiene que ver con el sujeto, la soledad del sujeto versus la constitución del común, el vacío ontológico y todo esto que ahora voy a mostrar? Por tres cosas fundamentales. Yo decía recién y me lo tocaba de apuntar. Primero porque tenemos que dejar los arquitectos este vicio de hablar del objeto y empezar a hablar de los individuos. Este es un gran déficit. El sujeto, el individuo, y hablar del objeto, el objeto arquitectónico o el objeto de lo urbano en todo caso, ¿sí? Lo urbano como una sumatoria de objetos, si lo queremos ver de esta manera. En segundo lugar, porque la comprensión del sujeto amerita o habilita la discusión sobre la comprensión del sujeto como lugar, como espacio de construcción de subjetividades. Esto que después, en el camino que uno empieza a hacer, se da cuenta que todas las disciplinas hace rato que están hablando de esto. Pero que desde la arquitectura, créanme, no es algo muy habitual. Y en tercer lugar, bueno, son cuatro, me apunté recién acá, como para sintetizar. En tercer lugar, porque en ese espacio de construcción de existencia se ponen en juego todo el tiempo deseos y voluntades por una necesidad de comunicación. Es decir, hay una necesidad comunicativa entre los sujetos, definitivamente, mucho más cuando el capital se hace fuerte, es más necesaria la comunicación, y que esa comunicación intersubjetiva es la condición, o debería ser la condición, digo yo, y utilizo algo de lo que Luhmann en la teoría de los sistemas sociales dice, es necesaria para que el sujeto establezca una diferencia en relación con el contexto. Es decir, hay un trayecto que va entonces desde el objeto pasando por el sujeto y anclándose en el espacio físico de la ciudad a partir de la comunicación intersubjetiva. Estos juegos intersubjetivos, estas tramas, estos tejidos de intersubjetividad entre los sujetos que generan tramas, que producen, dice Delgado, Manuel Delgado dice que el espacio urbano justamente debe ser entendido, ¿no?, como una sumatoria de restos, ¿no?, de trazas, de rastros y restos de los sujetos, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Es el lugar de la disputa del capital. Y aquí está el punto donde a mí más me interesaba, primero como, ya si vale como primera síntesis para empezar esta conversación, tiene que ver con esto, ¿no? El capital disputa esto. El capital disputa la posibilidad que los sujetos tienen, en todo caso, de comunicarse, o de que el espacio sea o no un espacio para la comunicación, dicho de otra manera. Creo que queda mejor dicho de esta manera, ¿no? Es decir, el capital, lo vuelvo a decir, el capital disputa en realidad la posibilidad de que el espacio urbano sea o no un espacio de comunicación. Y ahí está la diferencia en cómo lo vemos. A un emplazamiento, un contraemplazamiento, ¿sí? Es decir, a un emplazamiento del capital, un contraemplazamiento de una nueva posibilidad común, decía yo. Uno sustituye, el otro reconstruye. Cuando digo el otro,
todavía no presenté el otro. Bueno, el otro es el sujeto, el otro es el común, probablemente, ¿sí? De eso estoy hablando. Si queremos ser sintéticos, diríamos lo colectivo. A mí es un camino doctoral, yo no tengo ganas de hablar de lo colectivo. Lo colectivo ya venimos hace rato hablando de lo colectivo como construcción. ¿Sí? Yo quiero hablar de lo común, hay una cosa mucho más compleja que tiene que ver con esa construcción. Pero vamos a hablar del capital y vamos a hablar de lo colectivo si les interesa. Uno sustituye y el otro reconstruye. Es decir, uno es vertical, uno es el macho, uno es el todo, uno es el sin opción y el otro es el femenino, es el abierto, es el uterino, es el no todo, dice Jorge Alemán. Uno trabaja sobre la macroescala, ¿sí? El urbanismo, que también Delgado perfectamente resalta cuando habla del urbanismo y de lo urbano, ¿no? El urbanismo, la disciplina técnica, de los técnicos, de los sabios, lo urbano es esto otro, ¿no? Es la reconstrucción. El espacio urbano contemporáneo, bueno, estos son los sujetos en la contemporaneidad. Decíamos el otro día en mi primer ponencia, un poco mostraba esta misma imagen, yo decía, así son los concursos de arquitectura, así vienen siendo los concursos de arquitectura. ¿Hay algún arquitecto acá además de quien habla? ¿No? Perfecto. Bueno, no tan perfecto, pero pensé que iba a haber, qué pena. Así son los concursos de arquitectura, ¿no? El software de arquitectura que reemplaza verticalmente cualquier posibilidad dentro de la academia, si se quiere ahora, cualquier proceso de constitución, ¿sí? Que el alumno pueda tener, ¿sí? De interacción que el alumno pueda tener con un plano, rayando un plano, bosquejando una situación, rebosquejando, borrando, superponiendo. Los software de arquitectura permiten este tipo de imágenes, son imágenes donde los límites se difunden, donde, ¿sí? Es decir, el dominio de la imagen adquiere una fuerza inusitada, ya lo sabemos todo esto. Y el sujeto es finalmente un puntito que se coloca de una manera muy rápida en ese software, ¿sí? Y puedo colocar 800 puntitos, 800 personas, ¿sí? En una calle que estoy diseñando o en un espacio que estoy diseñando para decir que seguramente eso se va a utilizar, cuando después en realidad no tengo ni idea si se va a utilizar o no. Este es un sistema, esto es la arquitectura como un sistema absoluto, es decir, ¿no? Es decir, la imposición de la técnica, del capital en el espacio. Y el tercero es su emplazamiento, es decir, cuando empezamos a hablar de lo que sucede en el plano tierra, ¿no? En el plano justamente de la construcción, del tejido de la subjetividad, que es el cuerpo caminando, los cuerpos caminando, ¿sí? Las trayectorias de esos cuerpos caminando en el espacio. Esto es un espacio muy famoso de la Ciudad de México, del hombre más rico del mundo. Ese edificio es el Museo Sumaya, y es paradigmática esta imagen también porque un objeto absolutamente macho e impositivo del hombre más rico del mundo, que tiene la billetera y que con eso puede todo, ¿no? A partir de seguramente un condicionamiento al Estado, logró hacer ese edificio en una zona donde no se podía, logró que se le otorgaran un montón de licencias para construir todo lo que está atrás, ese marco de edificios que está atrás, normal, feo, capitalista, globalizado, es de él también. Y el edificio es de su yerno, ¿no? Es decir, su yerno es un arquitecto que sueña con ser Renculjas, no le da para ser Renculjas, porque no le da la cabeza, no le da el corazón para ser Renculjas, pero quiere ser Renculjas, y entonces diseñó ese museo, que es el Museo Sumaya, un museo ya repudiado por todo el ambiente arquitectónico mexicano, latinoamericano. Hasta gente que no tiene nada que ver con la arquitectura entra a ese museo y reconoce que es un edificio espantoso. Pero además de eso, y no quiero hablar del objeto, porque justamente lo que estoy diciendo es que tenemos que dejar de hablar del objeto y empezar a hablar del espacio que generan esos objetos, en todo caso, que es ese espacio que estamos viendo ahí. Esas vías no fueron resueltas, todo lo que este señor había prometido, entregarle al ayuntamiento
de la Ciudad de México, finalmente uno sigue yendo a ese espacio y el espacio sigue estando exactamente igual. El edificio ya está terminado, pero las vías no se quitaron, el tránsito no se solucionó, la gente sigue atravesando a través de un montón de desniveles, bueno, etc. En este esquema comienza esa obsesión mía, que tiene que ver con lo que está a la izquierda, que es, bueno, el capitalismo que acabo de explicar, ¿no? La sustitución que produce el capitalismo frente a lo que está en la derecha, que es la emergencia de lo social. El sujeto está en soledad, consumiendo, ¿sí? Aparecen algunos autores aquí que me interesaban, y este fue un esquema inicial que yo hice para tratar de entender todo este rollo que me proponía el libro, y a mí lo que me interesaba era básicamente esto, ¿no? La soledad y el común. Es decir, ¿qué sucede en el medio? ¿Qué cosa existe que el capital no haya todavía tomado, no haya captado en forma de mercancía, que pueda ser salvado? ¿Sí? ¿Qué parte de lo significante, qué parte de lo simbólico todavía no ha sido captado por el capital? Y en eso el espacio urbano tiene mucha culpa, tiene mucho que ver, tiene mucha influencia en esa posible constitución o no. Entonces, ante esta dicotomía entre la soledad del sujeto y el común, empezó el tema teórico, la deriva teórica. Dice Jorge Alemán que la nueva política, la nueva izquierda basada, es una izquierda lacaniana, dice él, pero bueno, que tiene que ver con la emancipación del sujeto, ¿sí? Se va a dar a partir de esta constitución del común. Cuando logremos entender por dónde pasa la existencia, el trozo, ¿sí? El pedazo de sujeto que no ha sido captado por la técnica. Reconociendo, por supuesto, que todo lo otro se lo llevó ya el capital. En ese sentido volvemos a lo mismo, volvemos al edificio, ahora sí vuelvo al sujeto, si me permiten, pero bueno, es ese objeto, despolitizado, ¿no? Es decir, el individuo está en soledad, deshumanizado, en espacios absolutamente abstractos, sin posibilidad de interacción. Cuando digo sin posibilidad de interacción, estoy diciendo no que los sujetos no pueden hablar entre sí dentro del espacio urbano, el edificio claro que no tiene esa entidad, pero es tal la referencia que hace la arquitectura, es tan la referencia vertical en el espacio, la manera de imponerse en el espacio, que no permite, por un lado, ni que el sujeto se pare a pensar un segundo qué está haciendo en ese espacio, segundo, si quiere entrar o no al edificio, sabe que tiene que entrar y lo penetra, luego sale muy desilusionado, o no, y eso es la despolitización de la existencia, digamos. Es decir, acá es donde la arquitectura le jode la vida a la gente. Es decir, el escenario urbano está jodiendo la vida a la gente, perdón por la palabra. Cuando a Frank Gehry se le pregunta, en ocasión de entregarle el premio Príncipe de Asturias, el principal premio que tenemos los hispanoparlantes a las artes, se lo entregaron en el 2014, Frank Gehry no tuvo otra cosa. Cuando se le pregunta, ¿cree usted que su arquitectura es especulativa?, no tuvo otra cosa más para decir que ese gesto. Y esto explica claramente, los príncipes estaban a punto de llegar, estaba en una entrevista previa con los periodistas, con los periódicos, y le preguntan sobre su arquitectura. Frank Gehry, para quien no conozca, es aquel arquitecto que hizo el Guggenheim de Bilbao, que hace todos los edificios iguales, como hechos con la misma maquinita, y los posiciona a todos desde un pedestal como si fuesen todos grandes partenones hermosos. En algunos casos fueron muy positivos para las ciudades, pero en otros no. Pero más allá de eso, no está en discusión en todo caso eso, está en discusión por qué un tipo como Frank Gehry, al cual no le fue, al cual no todos llegamos a ser Frank Gehry, es decir, que hace arquitectura de millones de dólares, que tiene una responsabilidad diferente de la de cualquier arquitecto que camina por aquí, se permite esa respuesta, ¿no? Es decir, porque evidentemente no tiene respuesta. Evidentemente la arquitectura viene siendo viene siendo un vehículo del poder, viene siendo una élite que toda la vida nos produjo complejos a quienes estudiamos en los contextos
emergentes, iba a decir, periféricos, etc. A mí esta imagen me parece por demás significativa. Frente a ese fuck you de Frank Gehry, esta propuesta, ¿no?, que tiene que ver con la soledad y el común, ¿no? Yo decía, la soledad es la necesidad, es decir, la necesidad que provoca la técnica, el objeto técnico, ¿sí?, desde su soledad, desde el consumo, desde el goce que provoca esa necesidad, frente al común como posibilidad. La posibilidad de que algo acontezca en el instante impersonal y sin embargo singular, que es puro acontecimiento. Es decir, el común es el acontecimiento, el común es la posibilidad o no de que eso acontezca. Y este para mí es el sentido de la existencia de todo lugar, ¿sí? La posibilidad de que un lugar esté constituido a partir de acontecimientos. Esto es lo que el capital disputa todo el tiempo. El capital lo que todo el tiempo trata de quitar es la posibilidad del acontecimiento. O en todo caso hace la versión, su propia versión del acontecimiento. Ese es el fundamento de la existencia. Dice Jorge Alemán, la vida del común será para los pensadores deleuzianos la potencia que puede exceder y subvertir el orden del capital. Me gustó esta frasecita porque está la palabra potencia, ¿no? El capital todo el tiempo le quiere disputar esa posibilidad al común, es decir, a los sujetos, a partir del gozo. Ese es su sentido, por lo pronto. ¿Sí? El goce autoerótico, el consumo empaquetado de la arquitectura, del espacio, de la ciudad. Voy desde un coche muy caro al trabajo, del trabajo regreso a mi fraccionamiento en una casa muy cara. Me paso la vida tratando de lograr eso. Cuando lo logro, ya pasé los 40 años y me doy cuenta que fui un infeliz terrible. Y si te agarra antes de los 40, tenés todavía tiempo de darte cuenta que ese no es el camino. No sé por qué dije los 40, hace poco tengo 43 yo. Aquí me metí con otra cuestión que tiene que ver con que, bueno, con que ese sentido finalmente es una diferencia entre la posibilidad y el acontecimiento, la actualidad, ¿sí? Bueno, el acontecimiento ya está como saliendo de esta maquinita a la derecha, ¿sí? Pero básicamente el sentido podríamos decir que es la estabilidad que propone el capital, de que algo siempre esté posibilitándose ser, esa posibilidad que ya le robó, ¿sí?, frente a la inestabilidad que provoca la actualidad, ¿sí?, el instante. Ahora uso una palabra que no es el acontecimiento, el instante. El instante de un cuerpo dialogando con otro, el instante de una presencia no planificada, por ejemplo, en el espacio urbano. Estoy tratando de poner algunos ejemplos que también me sirven a mí, porque si no sigo metido dentro de esto y nunca me salgo al ejemplo concreto, ¿no? Y esta es la otra parte, ese es el deseo. Si ponemos el deseo, que es la parte que a mí me interesa, acá, el deseo del sujeto, estamos entre esta disputa todo el tiempo, ¿no? Entre la posibilidad y la actualidad, ¿sí? Entre esa estabilidad y esa inestabilidad, a ver quién se la queda. Esta es la disputa. Entender los procesos que atañen a la escena urbana como la forma resultante de las disputas por una existencia de la voluntad, impulsada por el deseo, frente a una existencia de la necesidad que propone la técnica. Yo no voy por donde me dice que tengo que ir al capital, voy por donde quiero ir, voy por donde necesito construir una trama, usando ahora términos de Eduardo, ¿no? Es decir, hay una urdimbre ahí que coser, que tejer, que tiene que ver con los sujetos. Ahora, claro, yo a veces pienso que estoy tejiendo esa urdimbre y en realidad lo que estoy haciendo es caminar por el único lugar donde el capital me permite, ¿no? Que son estos espacios fabulosos de la gentrificación. Por eso
Hasta en eso estamos todos iguales, de Uruguay hasta México, pasando por Barcelona. Es una disputa por el lugar, todo el tiempo, por la fundamentación del lugar. La estructura, leo brevemente pequeñas cositas, a mí no me gusta leer, pero estas cositas dicen. Jeff Malpass es un filósofo que habla, que se está leyendo mucho, digo por lo del lugar, porque él vuelve a poner el tema del lugar. Para los arquitectos hablar del lugar es una cosa, qué huevo, hablar del lugar, de vuelta me estás hablando del lugar. Yo calculo que después de este trayecto teórico breve que estoy haciendo, creo que el tema del lugar ahora adquiere otro sentido, ¿no? Ya no es esa cosa pesada, decir el lugar, es eso, el trozo, el recorte del espacio físico, no es el recorte del espacio físico. Dice Malpass que el lugar se da a partir de la contingencia, ¿no? Es decir, que el lugar es lugar por la posibilidad contingente que él tiene de generar. La estructura de la subjetividad se da en y a través de la estructura del lugar. Es decir, Jeff Malpass pone el lugar antes que todo. Y por lo tanto es el lugar lo que permite y genera la experiencia. Es interesante esto porque podríamos también, por lo que yo venía diciendo, quizá decir que el lugar se constituye a partir de la experiencia. Bueno, él dice, no, espérate, el lugar es eso, pero también es lo otro, pensemos en lo otro, pensemos en que el lugar es un espacio previo que incentiva, que constituye o que permite esa constitución de existencia. Por lo tanto, hablemos de la característica del lugar. Esto lo digo yo. El lugar habilita la acción. Esta acción comunicativa. El lugar posibilita la forma narrativa de la experiencia. El lugar es lo dado más la acción, en todo caso. Hay muchísimas aquí superposiciones ya. Yo puse 3 como para tener un menú mínimo. Sistemas de significatividad, desde Schutz. Lógicas de mediación y soporte, Malpass, este filósofo, ¿sí? Sí, es un soporte el espacio, el lugar. Tramas de espacio-tiempo. Usabas otra palabra, Eduardo, pero bueno. No me acordé, en el momento que lo estaba escribiendo, no me acordé exactamente cómo lo habías dicho. Yo lo tengo por acá, no lo quería revisar. Pero, digamos, estamos narrando todo el tiempo. Esto es lo que interesa. Es decir, hay una disputa por narrar o no narrar. Te dejan o no te dejan narrar el espacio. Si entonces la disputa es una disputa entre acción y materia, es una disputa entre lo humano y lo no humano. Acá se mezcla Latour también, que habla sobre la condición de la modernidad, que la modernidad todo el tiempo había estado separando lo humano de lo no humano, el sujeto del objeto, algo que los que comenzamos, cuando no venimos de una tradición probablemente de las ciencias humanas, empezamos a meternos de a poco en todo esto, caemos en el primer error en el que caemos, ¿no? Siempre en tratar de hablar de eso todo el tiempo. Bueno, yo estoy hablando también de esto, pero ya definitivamente para ponerlo en otro contexto, es decir, dice Latour, en el medio están los híbridos son los que explican, esta hibridación es la que explica probablemente la hibridación del lugar, la condición, esta narrativa, esta urdimbre híbrida es la que explica definitivamente a los sujetos. Si yo me paro acá, yo podría decir otra de las obsesiones con la que empecé el doctorado, que era, si yo explico un espacio público de Barcelona, ¿puedo explicar al catalán? Y si explico un espacio público de Montevideo, ¿puedo explicar al uruguayo? Y si explico un espacio público de Buenos Aires, ¿puedo explicar al porteño? Esta era mi obsesión. Había una previa que era, si yo pongo el edificio de Fernando Romero, del yerno del tipo más rico del mundo, este que mostraba recién, ¿el sujeto puede ser explicado desde ese lugar, desde una manera? O si pongo, o dejo el mismo sujeto y le cambio el edificio y le pongo un edificio todo hecho de ladrillo a la vista, ¿cómo lo explico al sujeto? Es decir, ¿cómo se ve el sujeto afectado ahí? Es evidente que algo sucede, el tema es que no tenemos ni idea de lo que hay en el medio. Hay un acto de discriminación y de diferenciación en el lugar. Esta es la disputa, esto es lo que el capital también no quiere que suceda.
es decir, diferenciación. O una repetición, dice Deleuze, donde todo es igual, ¿no? Y en esa repetición puede haber una variación. La variación no es diferenciación, o hay una diferenciación, que es cuando yo discrimino. La diferenciación sucede a partir de la discriminación. Y esto es lo que hacen los sujetos, discriminar. Se mete el tiempo también, el tiempo de la soledad. Vuelvo al esquema del comienzo, recorté las palabritas, una está en verde, la otra está en azul, ¿no? La soledad arriba, el común, el tiempo, en este esquemita, en esta disputa por la fundamentación. En el medio está la disputa principal, que es la narración del espacio. El capital entra por la derecha, y este es el sistema social, porque yo debo decir que estoy tomando la teoría de los sistemas sociales de Luhmann de manera simplificada. Ahora no voy a mostrar todos los otros esquemas que ya mostré la otra vez, pero esto es una versión ya simplificada después de una crítica que tuve con los colegas aquí de Montevideo que hicimos vía Skype en un primer contacto, donde se me pedía que, bueno, que de alguna manera simplificara ese esquema, ¿no? Para mí, finalmente, lo que me quedó de Luhmann era que los sujetos interactúan en un contexto, que la sociedad funciona como un sistema, que el concepto de sistema probablemente es necesario para el momento en el que estamos, porque el capital también es un sistema. Entonces, en todo caso, es una lucha entre sistemas, ¿no? Y es una lucha por emplazarse, por construir un territorio, por emplazarse, por fundamentarse. Entonces, bueno, lo sigo utilizando de manera muy simplificada y yo establezco 3 actos comunicativos. Un primer acto comunicativo que tiene que ver con una primera unidad de sentido, es decir, una acción a partir de lo que yo tengo, la heterogeneidad con la que me manejo. Una segunda acción, que es donde ya entra a molestar el capital, a disputarle, que es, ¿sí?, frente a un grado de homogeneidad, una necesidad de diferenciación. ¿Está bien dicho? Diferenciación, está bien dicho. Y por último, un tercer acto comunicativo, o el agenciamiento, que se da ahora sí a partir de la contingencia, de la posibilidad contingente que tiene el lugar, y aquí se mete Malpass nuevamente, de enclavarse o no enclavarse. Es decir, ¿se enclava o no se enclava esa disputa del medio? Cada vez que lo repito le encuentro una vuelta más interesante al esquemita. Lo que yo presenté en el doctorado en el último semestre fue lo que está abajo. A mí, y lo dije con toda la frasecita y todo, ¿no? A mí lo que me interesa leer es la estructuración, el sentido que adquiere el espacio y las prácticas que lo legitiman. El entorno topográfico le llama Malpass. En esa diferenciación del entorno, rápidamente tenemos 2 cuestiones. O una primera línea, que es el camino de la técnica. La técnica estetiza, se logra el consumo, el goce autoerótico y el deseo aparece en último lugar. Bloquea cualquier intento de construcción utópica, permítanme leerlo, proveyendo elementos para la estetización de los goces, desligando el tiempo individual del territorio. Frente al otro, frente a la acción política, uno es la acción estética, ¿sí?, del goce, y la otra es la acción política, ¿sí?, ética, ¿sí?, del deseo, ahora puesto como ley, que es aquel que transforma, y que el goce en todo caso lo pone a lo último, lo pone en último lugar. La línea de abajo empieza con el deseo. Esto es lo que a mí me interesa, ¿sí? Por lo tanto, es una disputa entre el objeto técnico y el deseo, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de acción que entra en juego? Si es una acción política que pone la diferencia, ¿sí?, o es una acción estética que separa y que simplemente... Y aquí están 2 lógicas. Esto es copiado de una retroalimentación de Eduardo, o de alguno de ustedes, creo, el mes pasado, donde me preguntaban si eran impositivas o dialógicas. Me pareció que estaba bueno. Y creo que es una buena manera, volviendo al esquema de coordenadas, decir, bueno, ¿qué pasa si yo explico lo de la izquierda como el capital, como lo impositivo, la lógica impositiva,
frente a una lógica más de tipo dialógica, que es lo otro, que es el común. ¿Sí? Uno pretende esencializar el espacio urbano polarizando las acciones de la materia. Es decir, el capital todo el tiempo nunca te quiere explicar al sujeto en relación con el objeto. Te lo separa todo el tiempo. ¿Sí? Y construye su poder a partir de una esencialización. Es decir, tómalo y no te preguntes mucho, no te preguntes demasiado. Y reduce el eje del tiempo, el futuro y el pasado, lo reduce a la tradición. Se va en forma de futuro, ya lo explico rápidamente ahora en unas diapositivas que siguen, se va en forma de futuro, abandona y vuelve para salvar tipo Superman en forma de tradición, en forma de pasado descafeinado. O una acción más de tipo dialógica, es decir, yo sigo reconociendo esa diferenciación, pero pongo todo el tiempo los acontecimientos, cualquier lugar de la línea vertical donde cada acto es un acto presente en todo caso. ¿Sí? La singularidad. Dice Malpass, la presencia humana es necesaria, y esa es la contingencia del lugar. El lugar exige la presencia humana, dice Malpass. Por eso me interesa la palabra singularidad. Por la vía del acontecimiento. Esto rapidito me sirve a mí más para el doctorado, pero si quieren rápidamente es el camino, ¿no? Es decir, uno es útil, es la utilidad, procedimiento semiótico. Esto yo después lo voy a desarrollar para mi doctorado, pero digo, es uno utiliza, mientras que lo otro es el devenir de lo aútil, le llamo yo, ¿no? No inútil, lo aútil, lo que no tiene utilidad. Es decir, en todo caso yo construyo un tipo de utilidad que me es a mí conveniente para constituir el común. Recuerden que el común está a la derecha para mí y el capital está a la izquierda. Uno es la seguridad en la soledad, el otro es el común como nuevo sujeto, el deseo por la diferencia, de regular todo el tiempo qué quiero y qué no quiero. Uno funda el pasado con el futuro en forma de tradición, lo dije recién, en el mecanismo de espacio-tiempo, y el otro acerca los cuerpos y la materia al acto de la presencia, al acontecimiento todo el tiempo, al conflicto político. Y es esto, ¿no? Lo vemos todo el tiempo en nuestras ciudades. Uno es el objeto terminado y el otro es el proceso. Uno es el espacio de gran centralidad y el otro es una horizontalidad todo el tiempo de procesos. No voy a explicar esto ahora, pero tiene que ver con un arquitecto que trabaja en la frontera de Tijuana con San Diego, con la gente, con el material que tiran los gringos y la mano de obra de los mexicanos, que cruzan todo el tiempo a querer ser lo que no son, pobrecitos, y ahora con esto del presidente que tienen los gringos, peor. Y van construyendo un territorio, ¿no? Un territorio lleno de todo el tiempo sorpresas, las mismas sorpresas con las que se encuentran ellos cada vez que cruzan al territorio gringo. Qué bueno que no hay arquitectos, porque si no me iban a criticar. Yo ayer me obligué a decir, bueno, a ver, ¿cómo sería en el caso de una ciudad como... Hay arquitectos. ¿Sí? Hay arquitectos, bueno, igual, está bien, pero voy a hablar de cosas generales. No, está bien. Voy a hablar de cosas generales, estoy hablando de cosas generales igual. No, porque me estoy metiendo con una ciudad que no conozco, que apenas conozco. Pero digo, lo que estoy explicando finalmente es algo que está pasando en toda la ciudad. Y esos son los procesos de gentrificación, finalmente. Si lo queremos explicar, todo lo que acabo de decir con el proceso de gentrificación es eso. Es decir, hay un momento inicial donde hay un cultivo de capital. No sé por qué usé la palabra cultivo ahora, pero hay una implantación muy fuerte de capital, que son estos puntos rojos, ¿sí? Yo me imaginé que puede ser ahí en Punta Carretas, en algún lugar sobre la costa. Insisto, no me critiquen por favor, porque apenas estoy conociendo la ciudad, pero seguramente esto pasa o va a pasar. Ojalá que no tanto. Pero hay un momento inicial, entonces la ciudad, el territorio, es un paño que se estira finalmente, ¿no? Es decir, las relaciones todas se estiran, se condicionan, ¿sí? Por ese estiramiento que producen estos alfileres, estos ganchos que propone el capital. Ahora, este primer momento es un momento de futuro. Es decir, el capital se impone
y propone una imagen de futuro. Y se lanza hacia el futuro. Torres de cristal, ¿sí? Especulación inmobiliaria, seduce, todo el mundo goza. Hay un segundo momento donde aparecen, producto de ese estiramiento, unas áreas, evidentemente cuando estiro una tela, aparece la rotura, aparecen unas áreas de neutralidad. Esas áreas de neutralidad son las que el capital ya sabe por las que va a volver dentro de un tiempo, cuando logre aumentar la plusvalía. Entonces, por lo pronto, el área de la... Yo estoy a los gritos, me estoy dando cuenta que estoy gritando, discúlpenme, estoy bastante medio sordo. Que son las áreas de los centros históricos que están en toda nuestra ciudad. Lamentablemente está pasando el mismo fenómeno, ¿no? Que son estas áreas azules, es decir, hay imagen de abandono, estancamiento, hay una tensión, ¿sí?, generada entre aquello que se está produciendo y lo que a mí me toca vivir en esta mierda de espacio que me toca habitar, etcétera, etcétera. Y hay una costura. Utilizo irónicamente las palabras que utiliza el urbanismo, ¿no? El urbanismo no usa rotura, pero sí usa la palabra costura. El urbanismo supuestamente viene a coser, ¿no? Es decir, ciertas acciones de los arquitectos, del diseño urbano, hermoso, viene a coser. ¿A coser qué? ¿Qué estamos cosiendo, no? El capital que se fue con una imagen de futuro regresa con una imagen de pasado. Deja que eso se cultive, ¿sí?, y vuelve a salvar. ¿Sí? Hace todo el capital. Provoca el daño y viene en forma de Superman a salvar. Así hacen los gringos también. Así es el imperio. El imperio es exactamente lo mismo. Nos llena de guerras y después nos dice que nos va a salvar. Y entonces vuelven por esas áreas. Esas son las áreas de gentrificación que conocemos finalmente. Hice un recorrido rapidito por el sábado y en 20 fotos prácticamente se explica todo ese proceso, ¿no? Es decir, bajé de la plaza donde estoy, del hotel ahí, de la feria pequeñita hermosa que había, de la fuente, bajé hacia el río, me encontré con esas áreas abandonadas, mucha soledad del espacio, grafitis, presencia, resistencia, y los turistas caminando todos por la misma calle, ¿no? Finalmente, volviendo a reconocer desde el autobús que los deja de la terminal marítima, en la imagen está verde, ¿sí?, aquí, por esta calle. Por supuesto, son espacios hermosísimos. Me encontré con una fuente que está idéntica de la Rambla de Canaletas de Barcelona, me sorprendió, hermosísimo. Son espacios que a todos nos gustan, pero digo, ¿cómo leemos? ¿Cómo criticamos? ¿Desde qué lugar podemos criticar estas cuestiones? Porque finalmente a mí me gustó estar acá, yo estaba fantástico acá, ¿no? Pero, digamos, a cuadras está esto. Entonces, seguí para otra calle y me encontré con otra ramblita hermosa que solamente la usan para bajar los colectivos, ¿no? Donde empiezan a aparecer algunos edificios ya renovados, etc. Pero digo, mucha soledad en el espacio. En el medio está esto. Y volví a subir al hotel y llegué a la tradición. Acá no se ve. Sustitución puse, ¿no? El hotel el coso se llama Luciano o no sé qué. Es decir, o Valentino, es decir, nombres históricos, ¿no? Esos nombres como... Es decir, de vuelta la presencia, la Barcelona, ¿no? La presencia del bar hermoso que pone el nombre Doña Anacleta al bar para rememorar a la historia, ¿no? Y después te cobra 800 pesos un platito así roñoso de carne con no sé qué. Entonces, digamos, esto lo están viviendo todas las ciudades. Este es el proceso de gentrificación que todos conocemos, que muchos de ustedes estarán estudiando, y que yo lo quiero hablar desde este lugar, ¿no? Desde el espacio de la disputa. Me voy a parar aquí, hay dos cositas, cierro con estas dos cositas. Tenía muchas más para que vean que trabajé, pero me voy a parar en estas dos cositas. Esta es la una y esta es la otra. Si la una es la roja, el semáforo rojo, digamos, y el otro es... Entonces, la línea horizontal es la disponibilidad semiótica. Acá ya me puse ahora más guatarito, este rollo, ¿no? Sí, son los flujos semióticos, ¿no? Esto que viene acá, como el pentagrama.
Acá están los componentes del sistema social, los procesos productivos, y está la materia y la acción. Se constituye el poder a partir del goce, regreso al pasado en forma de tradición. No hay posibilidad de otra cosa. El sentido es el sentido de lo previo. No hay un sentido nuevo. No constituye sentido. ¿Sí? Solamente el sentido es la utilidad de lo que hay. La línea regresa, cae y regresa, ¿no? En forma de tradición. Mientras que la de la derecha, como en todo caso este otro proceso que es el que disputa, el sentido está puesto en esa utilidad, ¿no? en la posibilidad de diferenciarse, en la posibilidad de que la historia no siempre sea lo que explique las cosas, no esta tradición, sino que, bueno, la heterogeneidad pues, está al servicio del presente. Este le cuestiona al otro los límites del lugar. ¿Quién pone los límites en un lugar? ¿Quién construye los límites en un lugar? Es decir, esta manera que entendemos. Ahora pregúntenme ustedes cuál es esta manera y yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea. ¿Cuál es esta manera que tenemos en la ciudad? O si existe esto en la ciudad. Probablemente son las plazas, es la feria donde fui el domingo, quizás eso. Es un lugar que se parezca a una feria. Un lugar atravesado por subjetividades, atravesado todo el tiempo por presencias de acontecimientos, ¿sí? De momentos que en todo momento son posibles resignificaciones de algo. Se levanta la chava del bar, me siento yo en el mismo restaurante, me como un pollo estofado con ravioles alucinante, ¿no? Y 5 minutos antes se comieron una pizza y disfrutaron y charlaron y tuvieron una charla hermosa. Salgo del bar, camino 3 cuadras, me compro un libro de Cornelius Storiadis hermoso, por nada, subo por la otra calle, reconozco la 18 de julio, vuelvo, no sé, digo, probablemente habrá que decir esto. No sé si hará falta hacer un doctorado para decir esto, pero quizá los espacios que tienen que ver con esta utilidad todo el tiempo son los espacios que se parecen a la feria. Espacios llenos de porosidades, decías tú el otro día, espacios llenos de permeabilidades, donde la mirada atraviese todo el tiempo. Frente al de la izquierda, ¿no? Frente al rojo. Nada más.